ella dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de la casa. Ese día yo uso todas mis herramientas de soberbia y le digo, vete, te necesito. Tú me necesitas más a mí que yo a ti. De esas veces que dices, ahorita va a regresar. Ajá. Y empieza a agarrar las cosas y yo todavía en aquella soberbia de, vete. Pero me va las niñas, llévatelas. No tienes idea. Cuando cerró la puerta, 15 minutos yo creo que tardé todavía en el shock de ahorita va a regresar, no se va a ir. Y sí se fue. Y ahí inició ese momento donde fui vulnerable. Me di permiso de conectar. En ese momento el ego se hizo pedazos y salió el ser. Ahí está René Descartes que decía, pienso y luego existo. Yo creo que primero siento, luego pienso y luego existo. O antes yo todavía le agregaría, primero soy. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? Porque hay una emoción. La emoción es más fuerte que el pensamiento. Yo fui vulnerable a eso. Yo no sabía que dentro de mí había un TNT a punto de explotar y que cada que lo tocaban salía esa bestia que creía que tenía la razón. Creo que el verdadero enemigo está en casa. Es ese ego que asume que yo tengo la razón. Pues en esa estira y afloja, agarra a las niñas y se va de la casa. A mí ese día me detonaron todas mis heridas del pasado. No manches. Porque ese día conecté con el vacío de decir, yo no quiero que mis hijas pasen lo que yo pasé. Y empiezas a avanzar y avanzar y avanzar, pero cuando llegas a tu meta, volteas y ya no está la gente que amabas. Ese es mi ejemplo. A veces nos perdemos en lo cotidiano y creemos que somos los únicos que estamos viviendo tal o cual situación. Tuve la gran dicha de conocer a una persona extraordinaria, la cual nos va a dejar muchas enseñanzas para mejorar en cómo podemos ser papás. Así es que, ¿por qué no conocemos la historia de Rafa? Bienvenido, mi querido Rafa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Wow. Vaya presentación, la verdad. Estoy muy contento, estoy muy emocionado. Estoy estrenando este espacio. Me encanta estar aquí contigo, Supi. La neta, desde la primera vez que te conocí, tienes una vibra bien chingona. Yo te lo dije. Y ahorita estar aquí ya contigo ya se me hizo realidad. Es así de pellizquenme que estoy estoy con Supi. La verdad, estoy muy contento. Vengo así como, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué vamos a hacer, Supi? Oye, se trata de ser mejores papás, específicamente en el tema de mi podcast, que alguien me enseñe a ser papá. Okay. Se trata de aprender de gente valiosa como tú, que la neta, tú también me has dejado ya una huella bastante bonita, bastante padre en mi vida. Y se trata de conocer, de aprender. Órale. De quien se deje para ser mejores en la difícil tarea de ser papás. Genial. Porque hoy los chavos viven una realidad muy diferente a la que nos tocó a ti y a mí. Así es que es importante hacer equipo con otras mamás, con otros papás. Principalmente estos episodios los ven mamás. Claro. O papás en peligro de extinción, de esos que todavía están involucrados o que se quieren involucrar más en la vida de sus hijos, lo cual se me hace muy chido esta plática entre hombres. Claro. Así es que tú tienes una... Vamos arrancando, a ver. Ok, primero. a ver. Presúmenos aquí quién eres. Porque este es el minuto de la presunción. ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque ahorita ya también, además de tu empresa, de tu trabajo, que por supuesto quiero que lo presumas, también tienes un proyecto que estás iniciando, muy chido, que quiero que lo compartas. Okay. Y somos compañeros ahí en el Mastermind. Así es que, sin piedad, tú presume aquí en qué andas ahorita. Ok, mi Supi. Bueno, pues vamos al minuto de la presunción. Ajá, eso. Mira, mi nombre es Rafael Rodríguez. Yo, de profesión, estudié sistemas. Luego hice una maestría en administración. Soy un hombre de negocios, soy un empresario del sector de la construcción. Es un negocio familiar. Yo estuve un tiempo aquí en Guadalajara trabajando en el área de los sistemas, de lo que me dedicaba, de lo que estudié. Después me voy al negocio familiar y me dedico desde hace 20 años a la onda de la construcción, ¿sí? Pero pues el verdadero misión de vida por ahí en ese transitar, hace 10 años encontré una misión de vida donde dije, bueno, pues la parte empresarial me gusta, pero creo que Dios hizo algo más perfecto y más chingón dentro de mí, que es el ayudar a otros. Entonces, desde hace 10 años yo tuve por ahí una situación de vida donde toqué un fondo, donde justamente creo que ahí
ligo mucho con el tema tuyo, donde yo tengo 2 versiones de papá, el de hace 10 años para acá y el de antes de 10 años, okay. Porque ahí fue mi fondo, ¿no? Yo creo que el primero, pues se dedicó a la parte vacía, a la parte de hacer dinero, de ser empresario, de olvidarse de los hijos, y no me di cuenta que estaba repitiendo el patrón que habían tenido conmigo, el de no te falta nada económico, aunque te falte yo como papá. Así eduqué a mis 2 primeras hijas. Yo tengo una hija ya de 22 años, está en la universidad, tengo otra de 19, y tengo la segunda oportunidad, que es Sara, que acaba de cumplir 9 años. Entonces Sara ya nació en esta nueva etapa. Entonces te puedo decir que soy un hombre que le gusta ayudar a los demás, que se ha dedicado al coaching ontológico, que es el coaching de las emociones, el coaching de los traumas del pasado, el coaching que ese me ayudó a mí a sanar ese niño, o bueno, estoy sanando, porque en la medida que yo ayudo a otros, sano yo también. Entonces me he dedicado desde hace 10 años a esta profesión que me encanta, que la ligo con lo otro, con la parte empresarial, la parte del business, pero la parte humana. Y esa es la que vengo acá al Mastermind. Con el Mastermind lo que quiero es potencializar esto que yo ya tengo pues desde hace 10 años dando entrenamientos, pero presenciales. Entonces ahora lo que quiero es aprovechar los medios digitales para crear justo ese proyecto, un proyecto digital donde yo pueda conectar. Le decía, pues a lo mejor ahorita conecto con 40, 50, 60 personas, pues en vez de conectar con 40 o 50, pues me he descubierto que con estos aparatos y esta tecnología puedo conectar en el mismo tiempo con miles. Sí, claro. No con 40 o 50, entonces esa es la historia de mi vida. Igual ahorita te cuento un poquito más de ¿cuál? Eso es lo que estás haciendo ahorita, esa no es la historia de tu vida. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Acabas de dar en el clavo, no, por eso te quiero, Rafa. Acabas de dar en el clavo. Mira, muchos papás ahorita tienen la encrucijada de, oye, pues trabajo para darles a mis hijos lo que incluso yo no tuve, a costa de no estar con ellos, o estoy con ellos, pero entonces la onda económica, pues no los voy a poder meter en una buena escuela y todo, pero ahora sí que no tengo nada que dar más que amor. Entonces estamos en la constante disyuntiva, lana o amor, porque ponen de repente por ahí la gente, pues de abrazos y besos no se vive. Tú eres un hombre que ha logrado tener éxito en los negocios. Quiero empezar por esta parte. Tú hoy, en retrospectiva, ¿qué decisión tomas? ¿Se pueden lograr las dos? ¿Forzosamente tienes que elegir una? ¿Está bien sacrificar a los hijos por darles lo que tú no tuviste? ¿Por qué no arrancamos por ahí? ¿Cómo te ha ido a ti con eso, Rafael? Mira, pues me moviste emociones. Sí, yo empecé bien chavo, ¿no? Esto que te estoy hablando, yo me casé a los 21 años. Creo que desde ahí, más o menos, yo hoy tengo 44 años. Entonces la vida me ha permitido pues poder hacer como una pausa y poder conectar con la pregunta que me dices, ¿no? Porque mi versión 1.0 de Rafa pues fue como orgánica, vamos a decir, la que la vida me puso, ¿no? Mi padre muere cuando yo tenía 5 años, mi madre se dedica a trabajar para sacarme adelante. Creo que ahí se liga mucho a los papás modernos que no les queda otra más que trabajar. Sé que mi madre es uno de esos ejemplos de madres que trabajadoras, luchonas, pero que eligen por una de las dos, o me vuelvo mamá o les doy de comer, ¿no? Uh-huh. Y mi mamá eligió por darme de comer. Entonces faltó mucho el cuidado. Yo recuerdo esa infancia de un niño que empezó a ser adulto desde antes porque le tocó ser el hombre de la casa. Entonces, ¿qué crees que estaba pasando en mi edad? Pues estaba pasando lo mismo. Me dediqué a hacer lo mismo, patrón. Yo también, a trabajar. No había tiempo para hacer tareas con mis hijas, no había tiempo para ir a las juntas de la escuela, cosa que también me había pasado a mí. No había tiempo para otra cosa y había esas creencias que yo tenía de quiero que mis hijas tengan lo que yo no tuve. Esa frase yo creo que es de las que más daño me hicieron porque yo quería llenar con lo material los espacios que nunca iba a poder llenar, ¿sí? Porque nunca con dinero puedes llenar esos espacios de abrazos, de tiempo, de paciencia, de plática.
de estar, porque una cosa es estar y otra cosa es acompañarlos, ¿no? Y muchas veces yo los acompañaba al cine, pero no estaba, porque mi mente no estaba ahí, Ok. porque estaba en otro lado, porque a veces el cuerpo y la mente no están en el mismo lugar, y Cierto. yo muchas veces eso hice, donde yo asumía que era el esposo de mi esposa, pero pues no estaba ahí. Siempre mi mente en otro lado. Salíamos de vacaciones, hacíamos cosas juntos y mi mente no estaba ahí, porque mi cuerpo estaba, pero mi mente estaba generando dinero, generando ideas en el teléfono, en ese mundo que a mí me enseñaron, porque en la universidad me enseñaron a salir y comerme el mundo, pero nunca me enseñaron a ser padre, nunca me enseñaron a romper patrones, nunca me enseñaron a trabajar con las emociones. Entonces yo salgo y durante 10 años me dedico pues a la parte económica y la verdad es que me fue bien. Pero cuando pasa el tiempo llega un día en el que no me di cuenta y toqué ese fondo donde perdí todo. Perdí. ¿Qué, qué fue lo que pasó, Rafa? O sea, ¿por qué? Porque hablas muy claramente de un antes y un después. Sí. Yo creo que ¿Qué fue lo que el empezó a momento suceder? clave fue cuando pues, yo empecé a descuidar a mi familia. Hubieron situaciones muy difíciles donde empezaron los maltratos económicos, soberbia. Tú sabes que de repente el dinero hace que pierdas piso y yo perdí ese piso. Empecé a hacer, ahora sí que a sacar lo que tenía adentro, que no era otra cosa más que vacío. Y empecé a usar frases que dañaban a mi esposa y a mis hijas con el, pues no les falta nada, tengo derecho a llegar tarde, tengo derecho a no estar porque estoy trabajando. El que yo me acuerdo que yo estaba repitiendo patrones tan simples como el que paga manda, y como yo pagaba, pues yo mandaba. El machismo estaba presente en mi hogar. Tenía derecho, yo decía, yo era un casado soltero, yo tenía derecho de salirme, yo tenía derecho de andar con los amigos, mi esposa era la casada, o sea, frases muy estúpidas que yo te puedo decir que las usé, pero que siempre desde la base de que yo no había tenido una limpieza emocional en mi pasado. Yo fui un niño que le faltó mucho y cuando llega y se casa y le llega dinero, dicen que el dinero no es que haga malas a las personas, el dinero saca lo que hay dentro, ¿no? Y dentro de mí había un vacío y lo que quería yo era reconocimiento, era poder, y me apena decirlo, pero pues llegué a ser un hombre de esos que hoy diría, no quisiera que nunca uno para mis hijas, ¿sí? Un hombre Wow. que conectó mucho con la soberbia, que conectó mucho pues con ese éxito que viene de afuera, ¿no? Hasta que un día mi esposa se fue de la casa y ahí es donde digo, se cansó de ese trato, de ese hombre déspota, de ese hombre vacío, que todo lo quería comprar con dinero, con esas frases de quiero que mis hijas tengan lo que yo no tuve, o la otra que también creo que ahora he aprendido en la segunda versión, el yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, porque se nos olvida que también a través de ese sufrimiento hubo valía dentro de nosotros. Queremos quitarles el sufrimiento como si el sufrimiento no tuviera algo que aportar, ¿no? Entonces, pues yo las quería tener en una burbuja de cristal, detrás de ese machismo, detrás de esa arrogancia, detrás de ese yo soy exitoso, pues lastimé a las personas que más amaba. Digo, te lo estoy resumiendo, fueron muchos breakpoints que fueron tocando mi historia hasta que un día pues tocó un fondo para esto. Pues en ese entonces había problemas de todo tipo, también de salud, descuidé mi salud, descuidé mi peso, llegué a pesar 118 kilos, tenía vicios, alcohol y demás. Entonces, pues vas llenando vacíos con la comida, con el dinero, con el trabajo, con los amigos y más cosas, ¿no? Entonces, Oye, Rafa, y pareciera, digo, y quiero preguntártelo para aprender de ti en esa parte, porque pareciera que algo que tiene una buena intención, que es darle a nuestros hijos, en realidad lo que viene a suceder es que nuestro ego claro, es el que empieza a salir. O sea, tal vez, tal vez sí haya gente que dice, le quiero dar esto a mis hijos y genuinamente, pero se ven atrapados en que ya cuando tienen el poder, pues ya no fue para dárselo a los hijos, ya más bien fue claro. para ir a invitar las cuentas o A comprar amigos, a volverse prepotente. sí, ¿Tú te diste cuenta que eso estaba pasando no, o simplemente hasta que
No, no me di cuenta. Me pasó el fenómeno de la rana, ¿no? Que dicen que le va subiendo poco a poco la temperatura a la rana y nunca se da cuenta hasta que se muere. Eso me pasó. Yo nunca me di cuenta en lo que me estaba convirtiendo. Porque ¿No? poco a poco, pues empiezas desde pues yo soy un jovencito que va saliendo de la universidad, que le toca la fortuna de ser un buen estudiante, y digo porque pues yo siempre fui un buen estudiante a la hora de salir a trabajar. Yo todavía no salí, ya tenía trabajo. Las empresas querían a Rafa porque Rafa tenía un buen promedio. Fui el segundo lugar de mi generación. Tú sabes que eso vale en el mundo empresarial. Y yo me la creí. Yo me la creí que la inteligencia era... Me conecté con esa parte de la soberbia y me empezó a ir bien, empecé a hacer dinero, empecé a tener éxitos que mis compañeros no tenían. Mis amigos todavía estaban en la universidad o recién salidos y yo ya estaba teniendo éxitos económicos importantes porque pues empiezas a aprovechar eso pues, que es la juventud, las ganas, el conocimiento, y siempre se me dio lo de las ventas, entonces se me facilitaban los proyectos. Hay muchas cosas ahí que te puedo contar que seguramente en algún momento te diré, pero fue un exceso, ¿no? Me empezó a ir muy bien, creo que eso fue el tema. De repente nunca sabes el daño. Yo les pongo el ejemplo ahora ya en mi versión 2.0, lo que a mí me pasó es de esas veces que dices, yo voy y empiezas a avanzar y avanzar y avanzar, pero cuando llegas a tu meta, volteas y ya no está la gente que amabas. Ese es mi ejemplo. Yo llegué, logré muchas cosas económicas. Yo a los 30 y, ¿qué te gusta? 32, 33 años, pues ya estaba yo en un punto económico muy saludable, pero emocionalmente estaba muy mal, y no lo notaba, porque lo noté a través de este proceso, donde yo ya después entro, toco ese fondo, salgo mal con mucha gente, porque pues toqué un fondo. Oye, Rafa, ¿cómo, cómo darte cuenta, cómo una persona se podría dar cuenta de que está adentro en el fenómeno de la rana? O sea, ¿qué me puede hacer conectar para decir, chin, a lo mejor me está pasando Yo creo eso? que escuchando. A mí me faltaba escuchar. Mi esposa me lo decía, pero pues no la escuchaba. Falta de humildad, ¿no? El asumir que las cosas son así. Yo tenía ese machismo de pues, soy el hombre de la casa, y el hombre, ¿cuál es la función del hombre? Ser proveedor. Y el proveedor, con que traiga dinero, tiene derecho, no te falta nada. Esa frase estúpida de no te falta nada, me levantaba temprano, me salía a trabajar, y mientras yo te trajera lo que tú necesitabas, que a veces era 1 peso, pero luego eran 10 y yo te los daba, y luego eran 20 y yo te los daba, ¿de qué te puedes quejar? Es más, tengo hasta derecho de llegar enojado, porque tengo muchos problemas. Entonces, como tengo muchos problemas, pues puedo llegar de malas a casa. Ok, sí, entonces, sí, nunca lo he visto así. Entonces, eso me llegaba a pasar a mí. Yo estaba dentro de ese fenómeno de la rana, decir, no sabía ni lo que estaba pasando. Yo no entendía que había un niño herido dentro, que lo que andaba buscando era llenar esos vacíos. Afortunadamente, yo digo, la gota que derramó el vaso fue un día en el que, por ahí hay una situación donde mi hermana, es algo muy curioso, que nunca lo hubiera imaginado, mi hermana se casa con mi cuñado, con el hermano de mi esposa, después de 10 años. Nosotros ya teníamos 5 de novios más 10 de casados, y un día las dos familias se unen y se casa mi hermana. O sea, los hermanos Sí, estaban con los otros hermanos. me explico, 2 chiquillos sí. que cuando nosotros nos conocimos eran unos chiquillos, después se casan, ahí es donde empezó, y hoy digo que era necesario, ¿no? Entonces ellos empiezan, se conocen, terminan casándose y luego terminan divorciándose. ¿Qué crees que pasaba en mi casa? Yo defendía a mi hermana, ella defendía a su hermano. Entonces ahí, esa fue la gota que derramó el vaso, porque ya había muchos problemas en la casa, pero ahí ya empezaron faltas de respeto más grandes, donde yo empezaba a culpar, a decir, sí, pero es que tu hermano, y ella decía, sí, pero es que tu hermana. ¿Sí me explico? Entonces, pues en esa estira y afloja fue donde un día agarra a las niñas y se va de la casa. Y ahí, como lo dice, voy a mencionar Jorge Serratos,
que menciona que hubo un día en el que iba por la avenida López Mateos y una canción le detonó todas sus heridas del pasado. A mí ese día me detonaron todas mis heridas del pasado. No manches. Porque ese día conecté con el vacío de decir, yo no quiero que mis hijas pasen lo que yo pasé. ¿Pudieras contarme, describir cómo fue ese momento? O sea, ella te dice, ya me voy, o aprovechó que tú estabas trabajando. Sí, no. Fue un pleito en el comedor de mi casa, donde pues ya era costumbre prácticamente todas las noches, o todas las tardes, o cada que nos veíamos, llegar con la basura emocional de cada uno, ser el referee o ser el de su hermano, ¿no? Yo llegaba y queriendo defender a mi hermana porque su hermano había hecho esto y ella defendía a su hermano, y en una de tantas, ya estamos hablando de que ya llevábamos quizás meses con esa situación. Ese día hubieron las palabras necesarias de mi parte, que ella dijo, ¿sabes qué? Yo me voy de la casa. Yo en ese momento, y lo digo de broma ya en mis talleres, porque en mis talleres lo cuento todo esto, ¿no? Porque es la historia, pues mi vida es el ejemplo de cómo sí se puede salir adelante. O sea, yo te hablo de mis imperfecciones, de mi basura, porque alguien diría, no, pues es que así son las cosas. Yo decía que así son las cosas. ¿Qué puedes esperar de un chiquillo que le tocó desde chico ser el hombre de la casa, que era bueno y que además sabe trabajar y que hace lana? Porque pues ese era yo me compré esa idea. Entonces yo justificaba todo eso como válido. Ese día yo uso todas mis herramientas de soberbia y le digo, vete, no pasa nada. Y por eso digo en los talleres que me pasó lo que le pasó a Nodal en la canción esa de y la sinvergüenza dijo que iba a regresar y no regresó, y hay una canción por ahí que me parece así porque yo dije ahorita va a regresar, le dije vete, no te necesito, tú me necesitas más a mí que yo a ti, de esas veces que dices ahorita va a regresar. Ajá. Y empieza a agarrar las cosas y yo todavía en aquella soberbia de vete, pero me va las niñas, llévatelas. No tienes idea, cuando cerró la puerta, 15 minutos yo creo que tardé todavía en el shock de ahorita va a regresar, no se va a ir. Y pues no regresaba, y sí se fue. Y ahí fue donde inicié ese proceso. Para mí fue el shock, fue el fondo, fue donde conecté con mis heridas, con ese momento de decir, estoy a punto de que mis hijas repitan la historia mía. Obviamente yo no era de muerte, pero sí era de, van a crecer sin un papá, porque ya se están yendo. Yo crecí sin un papá, y a mí me dolía. Entonces ellas se van, y esa noche fue la noche triste, yo así la cuento, ¿no? Porque fue la noche de lamento, de pedir perdón, de discúlpame, de no lo vuelvo a hacer, la noche de las condiciones, de ok, si quieres que las cosas las arreglemos, necesito que hagas esto, esto y esto, y yo sí, te prometo que sí, bueno, pues si no lo haces, no regreso, tú sabes, toda esa ¿Pero parte. hablaste con ella por teléfono? Sí, por teléfono, no me contestaba. Se fue, entonces pasan 15 minutos y ahí... A los 15 minutos a mí me cae el 20 de esto sí es real. O sea, todavía... ¿Cuál fue ahí el sentimiento? De impotencia, de querer correr y salir a la puerta y esperar que estuviera ahí, ya no estaba, de mandar mensajes y no contestarlos, de hablar y no contestarme. Por eso digo la noche larga, porque fue no fue así luego de, sí, fue una noche larga donde, no sé, 2, 3 de la mañana empezó a fluir la información. Mis hijas hoy me lo cuentan como algo muy divertido, porque mi esposa se fue a un hotel. Ajá. Entonces agarra las cosas, se los llevan, y ya ahora ya son adultas, entonces ya lo hemos platicado, y dice, ¿a poco sí pasó eso? Dice, nosotros se nos hizo muy divertido que mamá dijo, agarren las maletas, vamos a hacer maletas y vámonos. Llegamos a un hotel, abrimos maletas, ellas estaban jugando en la cama, brincando. Para ellas fue una noche cualquiera, ¿no? Una noche, pero para mí fue la noche donde se metió el dedo en la llaga y se me abrió. Y ahí inició ese momento donde fui vulnerable, me di permiso de conectar. Dicho de otra manera, ahora que ya conozco más el tema ontológico, el ego se destruyó. En ese momento el ego se hizo pedazos y salió el ser. En ese momento toda la coraza que había creado durante muchos años, de la imagen, autoimagen del don chingón, del que valía de acuerdo a sus éxitos, por calificaciones, por amigos, por mujeres, por buscando el éxito afuera, el dinero, las propiedades y viajes y demás. En ese momento se deshizo todo. Y empezó el verdadero yo, el vulnerable, el que no tenía ni siquiera una identidad clara, porque
A partir de ahí empecé a crear la verdadera identidad de Rafa, porque hasta antes de ahí yo ni siquiera sabía lo que era la terapia. No sabía lo que era el buscar ayuda, no sabía, tú sabes, ese tema de esto es para los locos. O sea, mi mamá jamás, cuando yo tuve una infancia difícil, ella no conocía lo que era la ayuda psicológica, lo que era pedir apoyo a alguien para que te ayude a que un niño comprenda ciertas cosas que no comprendía. Oye, dijiste ahorita así como planteaste una imagen, me parece muy interesante. El ego y como que, como que se rompe. Para no esperarme que me pase algo verdaderamente doloroso, ¿qué puedo hacer para romper ese Buenísimo. ego? Y antes de vivir una pérdida, ya sea por muerte, ya sea por separación, una cuestión, ¿cómo me puedo adelantar? Porque si por aquí alguien nos está escuchando que dice, Claro. oye, pues yo no me quiero esperar a que pase algo trágico en mi vida, yo quiero romper con ese ego para poder vivir con libertad. Voy a aprovechar para hacer publicidad y decir, buscar al coach Rafa. Al coach Rafa. El coach de vida, life coach. Que su teléfono está apareciendo en Ándale, pantalla en este momento. Que lo puedes buscar en Instagram, Si estás, lo puedes buscar. si estás en Spotify, ve a YouTube y ve el teléfono. Me hubiera encantado tener a alguien así en aquella época que me lograra mostrar a tiempo los errores que estaba cometiendo, ¿no? Porque creo que todo empieza con darte cuenta que todos tenemos heridas de la infancia. A ver, entonces ahí sería, por ejemplo, ve a buscar ayuda aunque no creas que lo necesitas. Sí, yo lo entendería así, porque creo que es el autoconocernos. O sea, nos hace falta autoconocernos, el saber que dentro de nosotros, simplemente la pregunta, y hoy puedo, ya tengo todas las herramientas para poder hablar de esto, ¿no? El decir, ¿por qué haces lo que haces? Y desde ahí empezamos todo. ¿Por qué crees lo que crees? A mí nadie me enseñó a repensar, me enseñaron a juzgar, pero no el arte de pensar, el arte de cuestionar, ¿por qué es tan importante para ti el dinero, Rafa? ¿Por qué crees que el éxito está en lo material? Oye, ¿y cuál sería, para hacer un clip de esto, cuál sería el primer paso para autoconocerme? Me encantaría creer que va a pasar desde un momento de iluminación, ojalá pase así, de un momento de plenitud y que te lleguen ganas de conocerte en un momento de plenitud, pero seguramente va a llegar en un día de crisis. Y la crisis es el universo gritándote que algo tienes que cambiar. Y para mí el primer paso es entender que somos seres en proceso de evolución, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es información que está a favor nuestro si nosotros queremos ver. Entonces el primer paso para mí es aceptar que necesitamos conocernos, que necesitamos saber más de nosotros mismos, de empezar a conocer más de la piel hacia adentro que de la piel hacia afuera. Afuera queremos entender a la otra persona, a la pareja, pero no nos entendemos a nosotros mismos. Queremos que el otro cambie, pero no somos capaces de nosotros aceptar que nosotros podemos cambiar. Hay frases le llamamos hoy lo puedo entender, se llaman paradigmas, que es el yo soy. Es una declaración poderosísima, yo soy. ¿Cuántas veces nos encasillamos el yo soy? Yo soy así. El yo no puedo cambiar. O sea, declaraciones que generan una cero oportunidad de cambiar. Entonces yo creo que la primera es aceptar que nos hace falta conocernos, que conocernos nos da poder, porque la plenitud es un estado del alma que muchas veces ni siquiera conocemos, y ahí entra lo que tú decías, que es algo más grande que la felicidad, ¿no? El sabernos en equilibrio con nuestras diferentes áreas de vida, que yo ni siquiera sabía que había áreas en la vida. Yo pensaba que todo era el dinero. Cuando empiezas a entender que somos seres, en este caso, holísticos, que somos seres que tenemos 4 cuerpos. Yo no sabía que el ser humano tiene 4 cuerpos, yo pensaba que todo era el cuerpo físico. Entonces, cuando yo entendí que dentro de mí hay otros 3 cuerpos, uno de ellos es el emocional, que es el que a mí me tenía atrapado, otro es el mental, que no es lo mismo, porque muchos piensan que todo está en la mente. Ahí está René Descartes, que decía, pienso y luego existo. Yo creo que primero
Siento, luego pienso y luego existo. O antes yo todavía le agregaría, primero soy, después siento, luego pienso y luego existo. Y te voy a decir por qué siento y después pienso. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? Porque hay una emoción. La emoción es más fuerte que el pensamiento. ¿Cuántas veces, aun cuando lees y lees y lees libros y tienes el coach adecuado y tienes el amigo que te da el consejo, pero a la hora de la hora, alguien toca tu herida de la infancia? Le llamamos improntas. Una impronta es una dinamita que está en tu cuerpo a punto de ser tocada por alguien y que cuando la tocas se te olvida quién eres, a dónde vas, de dónde vienes, quién es tu mamá, quién es tu papá. Yo fui vulnerable a eso. Yo no sabía que dentro de mí había un TNT a punto de explotar y que cada que lo tocaban salía esa bestia que creía que tenía la razón. Creo que el verdadero enemigo está en casa. Es ese ego que asume que yo tengo la razón. Que se encarga de creer que yo y el otro somos dos, cuando en realidad somos uno. Somos una conciencia. Digo, ya me estoy saliendo mucho, igual puedo entrar en todo ese mundo de la energía, porque pues también los 4 cuerpos, uno de los 4 cuerpos es la energía. Entonces no todo está en el saber, no todo está en el sentir, no todo está en el tocar. Hay otro cuerpo que es la energía, el cuerpo energético, el cuerpo del espiritual, que podríamos llamarlo, ¿no? Entonces yo me asumo que me perdí en eso, me perdí en querer lograr reconocimiento, porque creo que era lo que yo buscaba, el que mi mamá se sintiera. Por eso digo que desde la pregunta, yo hoy alguien en una sesión de coaching, de las primeras preguntas que hago es, ¿por qué piensas lo que piensas? Y dejo ahí un silencio. ¿Por qué piensas que el dinero es importante? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le das tanto lugar a tu esposa? ¿Por qué le das tanto lugar a tus hijos? Es repensar, porque cada quien tiene una verdad diferente. No todos buscamos el dinero como por la misma razón. Yo digo que estamos en un mundo de una balanza, ¿no? Donde el mundo se ve a través de lo que no tienes más que de lo que tienes, tristemente. ¿Qué pasa? El que no tuvo familia quiere tener familia, como yo. Yo no tuve una familia funcional, yo vengo de una familia donde nunca había tiempo para una sobremesa, donde nunca había tiempo para una tarea, donde nunca había tiempo para ir al cine, para ir al parque. ¿Qué crees que hoy quiero hacer? Hoy, después de una conciencia, porque yo estaba haciendo lo mismo. En la versión 1.0 de Rafa iba para el mismo lugar, a no tener familia, a que mis hijas vivieran igual que como yo viví, hasta que algo pasa y despiertas. Dicen que hay 2 días, dos maneras en cómo el ser humano nace, ¿no? Uno es el día que sale de la mamá y otro es el día que se da cuenta de su misión en la vida. Yo ese día me di cuenta de mi misión y dicen, a mí me gusta esa forma de pensar, que donde duele, ahí es. Porque a cada quien nos duele cosas diferentes. A unos nos duele la ausencia de papá, a unos la ausencia de mamá. A unos tuvieron papá y mamá, no les duele eso, pero les duele la falta de dinero. A otros tuvieron dinero y no les duele eso, pero les duele la falta de una abuela. A unos tuvieron todo eso y tuvieron viajes y tuvieron... cada quien tiene carencias diferentes. Sí. Nos lo platica Jorge. Sus carencias de él son muy diferentes a las tuyas, a las mías. Las mías son muy diferentes a las tuyas, a las de él. Cada ser humano ve el mundo a través de esa balanza, ¿no? Descuida. Y a lo mejor hoy yo cuido mucho a mis hijas, como lo platico, porque hoy quiero hacer una familia donde en mi casa hay sobremesa, donde le dedico tiempo a mis hijas, en esta segunda parte de mi vida, donde me gusta platicar con ellas, donde me gusta salir al parque, donde tenemos mascotas y salimos y caminamos con ellas. Sarita, que es mi tercera hija, la que nació ya en la segunda versión, yo les digo a mis amigos y a la gente, es mi segunda oportunidad de ser un gran papá, porque con las primeras 2 la regué, pues no sabía lo que estaba haciendo. Digo, y sin embargo son buenas niñas, porque también no te puedo decir, hasta mi esposa me dice, te la pusieron muy fácil, Rafa, porque la verdad las 2 niñas son niñas buenas, pero sí dejé huellas emocionales en ellas, de aquel hombre intolerante, de aquel hombre es que yo soy el hombre, yo digo, no se puede. El tiempo dirá cuál de las 2 formas fue mejor. La segunda le tengo, les vieras de ver a Sarita, soy el papá más apapachador, el papá que complace, que... Pero bueno, pocas personas tienen la bendición de poder tener esta conversión.
Sí, Yo me atrevo a sí, creer. sí, sí, porque la gran mayoría se lamenta de lo que hizo o no hizo y ya. Pero tú tuviste esta segunda oportunidad. Ahí tocas fondo, tu esposa se va, tus hijas se fueron a divertir un Un rato, para rato, ellos ajá. fue un Sí, sí, sí. momento alegre, pero empieza la conversación, pero ya no se Empiezan, pudo rescatar sí, tu sí, sí, matrimonio, ¿o sí? sí se pudo. Yo, bendito Dios, ahí fue donde vinieron las reglas. Nos dijo, si quieres que hagamos esto, necesito esto. Yo le decía, casi te firmo, dime que sí, pero regresa, ¿no? O sea, por eso digo que el ego se rompió, porque ahí yo ya bajé la guardia, me sentí vulnerable, me di cuenta que sin ellas yo lo había perdido. Lo más importante de mi vida no era el dinero, era mi familia. En ese momento me di cuenta que el tesoro más grande que tenía es el que más había descuidado. Sí. El arte de poner lo importante en el lugar de lo más importante, yo no lo estaba haciendo. Lo más importante en mi vida no era el dinero, eran mis hijas y mi esposa. Pero ese día me di cuenta que yo mismo lo había dejado ir. Sí, sí, sí. O sea, ahí me di cuenta que iba mal. Entonces ahí empieza ese fondo. Obviamente fue un proceso también. Bendito Dios, y lo digo así porque soy un hombre de fe. Por ahí llegó alguien y me hizo una invitación a un taller de transformación, que es donde cambió mi vida. Yo me fui a uno de esos que le llaman los cuatros. Y fui y ahí empezó este despertar de conciencia, porque ahí me di cuenta que ser vulnerable no estaba mal y que ser vulnerable es el inicio y que ser vulnerable me da poder. Y entonces acepté y rompí el ego. Yo mismo empecé a entender lo que era el ego y lo que era yo. Yo no era mi ego era un sistema de creencias y de defensa que fui creando alrededor mío para no sentir dolor. Ok, ok. ¿Sí? Ese falso yo, que es el que al final la caga. Es el que hace creer que necesitamos Sí. ropa de marca, que necesito viajes, que necesito dinero, que necesito comida, porque hasta en eso el ego falla, o sea, te hace creer que tú eres, yo usándolo muy bien, es ese falso sistema de creencias que vamos adaptando a nosotros mismos y que no la creemos que somos, porque en el fondo, ni siquiera soy mi nombre. Yo soy algo más grande, no soy ni mi nombre, ese me lo escogió otra persona. No soy ni mi cuerpo físico, porque soy algo más grande que el cuerpo físico. De repente se te puede cortar una mano y sigo siendo Rafa. O sea, una enfermedad no me limita. Pero bueno, eso nadie me lo enseñó. Yo esto es algo que ahora en el tema holístico he ido aprendiendo, donde no soy ni mis pensamientos, porque los pensamientos pueden cambiar. Hoy digo soy un tonto y mañana digo soy un chingón. ¿Cuál soy entonces? Soy la conciencia que escucha los pensamientos. Entonces, el yo soy es algo más grande. Ahí fue donde empecé a entrar en la onda de la meditación, en la onda de la conciencia, del mindfulness, de entender que soy una conciencia en expansión todos los días. El estar aquí contigo, estoy creciendo mi conciencia. Cuando me doy cuenta, de hecho tú y yo estamos aquí más por razones de eso, de la energía, de la conciencia, de esto no es casualidad. Tú y yo sabemos que esto no es casualidad. Ese es el más grande de los regalos que yo he descubierto y es el que me ha rescatado. Conectar con ese poder interior que vive en todos nosotros. Entonces, yo a la gente le diría, para evitarte caer en todo eso, conecta contigo, no conectes, conecta contigo. Adentro de ti hay un poder superior, que es que es la conciencia, que es el yo real, el yo que no le falta nada, el yo que está completo, el yo que es feliz por el simple hecho de querer ser feliz. Y que entonces cuando tú estás feliz, que das al mundo felicidad. Pero al revés no funciona. Y yo pensaba que la felicidad estaba afuera, que tenía que tener logros afuera para poder estar bien adentro. Pero luego llegan espacios de tu vida o de la mía donde empezaron las cosas a arreglarse y yo no estaba bien. Que ve a dónde llegué. O sea, cuando me di cuenta que el éxito no está afuera, sino adentro, pero ha sido toda una lucha, ¿no? Porque el enemigo más grande, pues, vive conmigo. Es el ego. Claro, sí. Vive sí, con sí. cada uno de ustedes, contigo. Es ese que te hace sufrir de pendejadas. Es ese que te hace creer que necesitas. Hace unos días estaba pensando que cómo sería si tuviéramos la capacidad de agarrar el ego y quitarlo de nuestras vidas y vivir sin ego. O sea, ¿cómo sería eso, no? O sea, está... Yo le he metido la mano a esas preguntas. Estuve por ahí hace unos días
en un retiro de meditación de 10 días de silencio con unos monjes budistas tailandeses. ¿Estuviste 10 días en silencio? Meditando. De plano no puedes decir nada. Nada, ni podías ver a las personas. O sea, desde ahí, con eso te digo, no puede haber contacto de ningún tipo. ¿En dónde fue? Cuernavaca, con los meditación vipassana, son unos monjes tailandeses. Me he metido mucho, justamente Me para vuelvo destruir. loco con 10 días. Sí, el del día 3-0, el día 3, cuando me han preguntado, le digo, el día 3 yo sentí que me estaba volviendo loco. El más difícil para mí fue el día 3. Cada quien sabe, porque ahí dentro, yo al tercer día decía, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? O sea, esto es peor que porque por lo menos a uno que lo meten a un ¿cómo le llaman? Anexo. Anexo, pues lo meten. Y yo aquí llegué solo, yo dije, yo vengo Ahí no podías culpar a nadie. vengo a destruir el ego. A eso fui, a conocerme más profundo. Yo les decía a las personas que me han preguntado, le digo, creo que en este proceso de esos 10 días lo que yo hice fue agarrar una lámpara, que para mí es la conciencia, y meterme en un sótano. Ese sótano, pues es mi pasado, es mi inconsciente, ¿no? La meditación te conecta con esa parte de lo que no sabes de ti, con lo que ni siquiera te atreves a creer que existe dentro de ti, con una historia energética que vuelvo a llamarlo eterna, porque ahí entra. Entonces bajas el sótano y das 3 pasitos a tu pasado en esas meditaciones donde pues estás prácticamente todo el día contigo. Y obviamente para llegar a esos estados de conciencia, de repente encuentras un ratón allá abajo y apesta. Y de repente encuentras un gato muerto y apesta. Y sigues bajando y a veces ya no quieres bajar y dices, ¿sabes qué? Yo ya no le quiero meter la mano porque eso. Pero la verdad es que el resultado fue muy sanador. ¿Sí? El resultado fue muy sanador. O sea, yo conecté con... Así te lo voy a resumir. El primer día fue un día de mucho enojo. Sí, el tercero. El primer día fue culpa. Conecté mucho con la culpa, lloré. Porque empecé como a conectar con lo que ahorita te platico, con la historia de mi vida. Porque pues son espacios de silencio total, Supi. O sea, el proceso de meditación es eso, es callar la loca de la casa. Callar la loca de la casa, esa mente de chango que tenemos que dice 1000 cosas y que qué difícil es un músculo que si no lo trabajas, te gana, que es el que a mí me hizo pedazos la vida, el que me hizo creer, primer cosa, que me hizo creer que yo necesitaba X cosas para estar bien, ¿no? Ese famoso éxito de afuera, que me gusta mucho, igual y verlo, hay un libro de Eckhart Tolle que dice El poder de la hora, que dice que el cielo y el infierno se viven en el tiempo presente. Lo único que tenemos es el tiempo presente, el aquí y el ahora. ¿Y cuántos de nosotros usamos ese tiempo presente para desperdiciarlo? Para pensar en el futuro que todavía no existe o pensar en un pasado que ya se fue. El pasado no existe, ya se fue. Entonces, estar en el tiempo presente es un arte, porque ahí es donde sucede la magia, en el tiempo presente, en admirar, en esa inocencia de descubrir todo lo que está a nuestro alrededor, de disfrutar la naturaleza, de ver el sol, de ver tus manos, de ver tus hijos, de ver un gatito, un perrito. El tiempo presente es la magia y la meditación te conecta con el tiempo presente. Entonces, alguien me preguntaba, ¿para qué sirve la meditación? Le digo, pues simplemente para dominar la bestia que tienes dentro, que es esa mente que está enferma de heridas, que entonces se llama sistema de creencias, que a mi manera de verlo es el ego. El ego es la mente que no está en tiempo presente. Cuando está en tiempo presente no hay ego. El mismo Eckhart Tolle lo dice, ¿no? Por eso hay personas que les gustan tanto los deportes extremos. No sé si te has aventado de un paracaídas. Yo tuve la locura, porque me gustan las locuras, me aventé de un paracaídas justo para conectar con el tiempo presente. Ajá. El miedo más grande de mi vida, creo que lo alcanzas a entender, era la muerte. Mi padre muere y yo siempre me tuve miedo a morir. Entonces yo entiendo, porque en este proceso de transformación he entendido que los miedos solamente hay una manera de vencerlos y es atravesándolos. A lo que le tienes miedo hay que enfrentarlo, porque si no se vuelve un muro. Primero estás chiquito y luego va creciendo. Uno de mis más grandes miedos era morir. Entonces, en medio de un coaching, descubrimos y me dicen, ¿cuál es tu miedo más grande? Pues es morir. ¿Ok? Dime
algo que te represente un chingo de miedo, y encontramos que el paracaídas era lo que más miedo me daba, porque un ingrediente para ser valiente, o el ingrediente más importante para ser valiente, pues es el miedo. Si no hay miedo, no hay valentía. Entonces, me expuse al miedo más grande, que era subirme a una avioneta, subir, no me acuerdo cuántos pies eran, 17,000 pies creo que eran, que son como 5 kilómetros. Sí, sí, más o menos. Entonces, Estar por ahí. pues, la neta, me cagaba de miedo, ¿sí? Pero, lo dice Eckhart Tolle en el libro, como una filosofía, cuando tú estás ante esos eventos, la mente está en el tiempo presente. No hay manera de estarte aventando de un paracaídas y estar pensando en el pasado, en el futuro. O sea, pensando, y no mandé el correo. Así es, la adrenalina tiene esa función. Entonces, vivir en el tiempo presente es un arte y hay que buscarlo. Por supuesto que el ego es el enemigo a vencer, pero creo que no se podría vivir sin ego. Oye, Rafa, buscar todo este crecimiento y todo, ¿te hizo menos hombre? ¿Qué entiendes por hombre? ¿Qué me estás preguntando? Un varón que te esté escuchando, papá, que diga, oye, pues yo quisiera hacer eso. ¿Masculinidad te habría que tener miedo a que vamos a ser menos hombres, menos masculinos. Al contrario, yo creo que se necesita más valor para ser vulnerable y para decir lo que duele y tus errores. Por ejemplo, yo decirles a mis hijas mis errores, rompí paradigmas de muchísimo tiempo, verlas a los ojos y hablarles de mis infidelidades, hablarles del alcoholismo, de drogas que en alguna ocasión utilicé. Eso, decírselo a mis hijas, se necesita más valor. Y al final, ¿qué crees que pasa? Les haces más bien diciéndoles para que entiendan que la vida es imperfecta, que los hombres, porque luego te ilusionas y dices que yo quiero que sea como mi papá. Pues tu papá tampoco es perfecto, que no te ha mostrado sus imperfecciones es diferente, pero al final resulta que lejos de perderlas, ganas, porque una cosa es miedo y otra cosa es respeto. Y yo creo que mis hijas, cuando yo me atreví a mostrarles mis manos sucias, empezaron a ver más el valor de por qué se ensuciaron, porque las manos no se ensucian nada más porque sí, se ensucian por nuestra historia, por los vacíos. Si yo cometí tantos errores fueron justamente por los vacíos que había. Yo sé que mucha gente que nos puede escuchar sabe que tiene las manos sucias, pero no las quiere enseñar. Claro, y eso abre un canal extraordinario entre hijos, claro, y papás. Rafa, qué chido. Oye, me contestaste como coach. ¿Qué entiendes como? No, a eso me refería. Qué bueno que sí respondiste porque eso quería escuchar y me encanta. Muchas gracias, Supi. No manches, Rafa, ¿me creerás que ya se nos acabó el tiempo? Sí, lo vi desde hace rato, como que ya estaba acá el máster. Sí, él es el encargado de ser el verdugo del tiempo. Está bien. Eso me sonó como a canción de Arjona. Es de verdad. Sí. Pero quiero que puedas cerrar con algo. Ok. Yo tengo la bendición, porque es eso, de conocerte y de... Tú fuiste un bálsamo en mi vida y yo hoy te tengo mucho cariño. Muchas gracias, Supi. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Yo a ti también, yo te admiro. Llegaste así enviado del cielo y en un momento que lo necesitaba y se me hace muy padre. Por eso te quise tener aquí también para compartir esa bendición con más gente. Y quiero aprovechar esta plática y esta sesión con mi última pregunta y me va a parecer muy interesante tu respuesta. Quiero que cierres con una recomendación, hack, tip, consejo, lo que se te plazca, pero para mí. Porque yo digo que este es el momento egoísta. Si a alguien más le sirve, qué bendición, gracias a Dios por eso, pero esto es para mí. Porque tú sabes que lo más importante o de las cosas más importantes en mi vida es mi esposa y mis hijos. Lo sé. Y yo quiero aprender a ser un mejor papá. ¿Qué mejor manera de cerrar que escuchando lo que tú me quieras dejar a mí, Supi, cómo yo puedo ser un mejor papá? Wow. Qué maravilla de pregunta, pero al mismo tiempo, qué responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor manera de ser papá es disfrutándolo.
Y yo sé que tú lo disfrutas. Yo te he visto cómo disfrutas ser papá. Yo creo que lo estás haciendo bien. Porque además le das lugar a esa pregunta que me acabas de hacer. Si todos los papás nos hiciéramos la pregunta que me acabas de hacer, porque muchos se la creen y dicen, no hay un manual para ser padre. Dicen que del tamaño de la pregunta es el tamaño de la respuesta. Tú hiciste una pregunta muy diferente y dijiste, ¿cómo puedo ser un mejor papá? Si todos los papás lanzáramos esa pregunta de manera constante al universo, a los amigos, a la esposa, al mismo hijo, ya las respuestas llegarían. Y recuerda que hay una frase muy, muy del corazón que dice, el que pregunta pone en riesgo su corazón. El arte de hacer preguntas que pongan en riesgo nuestro corazón nos abre un infinito de posibilidades. Supi lo está abriendo, Supi está poniendo en riesgo su corazón porque dice, ¿cómo puedo ser un buen padre? Y yo te digo, lo está haciendo, lo estás haciendo. Pregúntales a ellos, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus padres, pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu abuelo. Y no hagas lo que yo hice, no escuchar. Porque yo creí que yo no necesitaba escuchar a nadie, no escuchaba ni a mi esposa. Hoy escucho y escucho a Supi y me dedico a escuchar. El coaching es más escuchar. Y yo escuché tu pregunta y tu pregunta tiene todo. Es una pregunta poderosa. Así que simplemente sigue preguntando y escucha las respuestas y intégralas. Eso me voy a quedar. Oigan, papás, la mayoría son mamás, yo lo sé, pero pásenle el episodio a su esposo, al papá, porque creo que necesitamos más hombres que sintamos, pensemos y actuemos como tú lo estás compartiendo con nosotros. Esto que platicamos seguro va a ser de bendición para muchos hombres y hay segundas oportunidades. Sí las hay. Y hay que aprovecharlas. Así es que espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Supi. Estoy tratando de cambiar las inseguridades de los adolescentes por seguridad y autoestima. Lecciones como la de Rafa me dan más herramientas para lograrlo. Rafa, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras promocionar? ¿Que te sigan en alguna red, tus talleres? ¿Algo? Okay. Pues yo nada más agradecerles que busquen, que no se queden. Yo le digo que vivir mejor es un arte. No todos estamos conectando con el arte de vivir mejor. Y si yo en este momento te preguntara, ¿en qué área de tu vida te gustaría mejorar? Esa respuesta que acaba de salir de ti, ¿cuál es esa área de tu vida que no tienes en equilibrio? ¿Cuál es esa área de tu vida que te hace falta ponerle foco? Trabaja en ella. El arte de vivir mejor se cultiva día con día y a veces lo único que nos falta es humildad para aceptar que dentro de nosotros hay errores. Entonces, pues yo lo que les podría decir, si a alguien le parece, búsquenme por ahí, Rafael Rodríguez Life Coach, o Rafael Rodríguez GS, creo que estoy en Instagram. Y pues muchísimas gracias, y busquen a un coach por ahí. Si no es a Rafa, busquen a alguien, pero nos dicen que algunos somos vendehumos, pero más bien vendemos sueños y los volvemos a conectar con sus sueños. Entonces, conéctate con tus sueños, porque el poder de soñar es el poder más grande que tenemos los seres humanos. Qué chido, qué chido. Mil gracias, Rafa. Qué padre y gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, hermanito. Un placer. Gracias.